La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas. Estamos avanzando, como siempre les digo, en este proceso de fe. Estamos ya en este domingo 20º del tiempo ordinario, domingo 20. Fíjense bien, son 34 semanas, prácticamente ya nos van quedando 14 semanas de este tiempo ordinario, que más que ordinario es extraordinario, porque nos acerca a la voluntad de Dios, nos acerca a ser verdaderos discípulos del Señor, verdaderos discípulos, discípulos misioneros, que tenemos que anunciar, proclamar la buena nueva de salvación, no tanto con palabras, sino con nuestra vida. Bien, nos encontramos en el ciclo A. Recuerden que es el Evangelio de Mateo el que vamos siguiendo, es el que nos va educando en este año litúrgico. Vamos primero a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no podemos iniciar nuestro ejercicio sin antes colocarnos en las manos del Espíritu Santo. Necesitamos decirle a Él que abra nuestra mente, decirle a Él que abra nuestro corazón, pero sobre todo también nuestros labios. Que abra nuestra mente para comprender, que abra nuestros corazones para vivir y nuestros labios para proclamar las maravillas del Señor. Por eso pidámosle eso al Espíritu Santo, que nos dé también hambre y sed de la palabra. Hagamos la oración, como siempre le digo. Si no te sale una oración espontánea, puedes hacer una oración leída, o si te gusta cantar, pues entona un cántico al Espíritu Santo. Hagamos la oración. Espíritu Santo, en este día queremos consagrarnos a tu amor, queremos ponernos en tus manos. Espíritu Santo, queremos confiar siempre en tu misericordia, en tu gracia, actuando en nuestros corazones. Hoy por eso te pedimos que abras nuestra mente para poder comprender esta palabra, para poderla hacer nuestra. Abre nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo también nuestros labios para proclamarla, no tanto repitiendo el texto bíblico, sino con la experiencia vivida, poderla comunicar a los hermanos, poder comunicar las grandezas y maravillas que vas realizando en nuestros corazones. Danos hambre y sed de ella, de la palabra, para gustarla y saborearla siempre. En tus manos quedamos, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos a acercarnos a la palabra. Recuerden, Biblia en mano, para poder leer juntos la palabra de Dios y de esa forma descubrir la voluntad de Dios. Vamos ahora, queridos hermanos, a acercarnos a la palabra de Dios. Recuerden las preguntas, ¿no? ¿Qué dice el texto? Vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a escuchar a Dios hablarnos a cada uno de nosotros. Recuerden que es un diálogo. Es Dios que nos habla, nosotros le vamos a responder a Él, pero primero escuchémosle a Él. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros a partir de su palabra? El Señor hablándonos al corazón, hablándonos a cada uno de nosotros. Por eso es necesario que pongamos mucha atención y que lo busquemos en nuestra Biblia para escucharle a Él, para saber qué es lo que te quiere decir a ti y qué es lo que me quiere decir a mí. Pero antes, escuchemos. Está en el texto de Mateo, en el capítulo 15, versículos del 21 al 28. Ahí está tomado el texto. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Búsquelo, por favor, en su Biblia. Búsquelo ahí, agarre su Biblia. Recuerden, hagamos el ejercicio de agarrar nuestra palabra de Dios, nuestra Biblia, y buscarla para poder tener puntos claves para nuestra meditación diaria y nuestra meditación en un grupo de oración o en una comunidad. ¿Lo tiene? Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Un bello texto que nos debe llevar a la reflexión a cada uno de nosotros. Vamos a hacer entonces la lectura. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Desde allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de la zona salió gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Él no respondió una palabra. Se acercaron los discípulos y le suplicaron: Señor, atiéndela, para que no siga gritando detrás de nosotros. Él contestó: he sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame.
Él respondió, no está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Ella replicó, es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de su Señor. Entonces Jesús le contestó, mujer, qué fe tan grande tienes, que se cumplan tus deseos. Y en aquel momento su hija quedó sana. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado ya el texto, lo hemos leído, así que ustedes, queridos hermanos, pueden releerlo. Fíjense que en el ejercicio, si lo hacemos en grupo o lo haces en familia, hasta lo podemos dramatizar. Que algún miembro de la familia sea Jesús, otros que sean los discípulos y otro que sea la mujer. Y se puede dramatizar para ponerle más sentido y más realce a la misma palabra. Y así entonces, al escuchar la palabra y dramatizada en ese sentido que les digo, podemos aprender y sobre todo sentir más los detalles del mismo texto. Así que hasta en eso podemos también tener la apertura a la palabra y gustarla más. Y sobre todo si es con niños, de esa forma se puede hacer. Porque los niños entonces van a comprender ese lenguaje cuando es Jesús el que habla, cuando hablan sus discípulos, cuando en este caso habla la mujer. Lo pueden hacer también con los niños. Es una bella forma de hacer la lectura divina en comunidad, con niños, con jóvenes, con personas adultas, en la misma familia, ¿no? También. Bueno, entonces, ¿de qué habla el texto? Fíjense, recuerdan la semana pasada, Jesús caminando sobre las aguas. Y estaba Pedro y le dice, mándame ir a ti. Y se baja entonces, porque Jesús le dice, ven, se baja de la barca y empieza a caminar. Jesús le dice a Pedro, ven. Y Pedro va caminando poniendo su mirada en Jesús. Pero cuando siente, dice el texto de la semana pasada, que las olas eran fuertes, que el viento era fuerte, entonces empezó a hundirse. Cuando quitamos la mirada de Jesús, es lo que sucede. Nos sentimos hundir. Cuando vamos quitando la mirada del Señor, viene la infidelidad. Fíjense bien, la infidelidad no es estar con otra mujer o con otro hombre. O sea, sí, obviamente lo es, pero digo, no comienza ahí, es mejor, así sería. No comienza ahí la infidelidad, al estar con otra mujer o con otro hombre. La infidelidad comienza cuando quitamos la mirada de la persona amada. En este caso, cuando se quita la mirada de Jesús, somos infieles y sentimos hundirnos, que es lo que vivió Pedro. Cuando quitó la mirada de Jesús, que le ha dicho, ven, iba Pedro bien tranquilo, pero cuando quitó la mirada y vino el miedo, empezó a hundirse. Y es cuando grita, Señor, sálvame. Repito, cuando quitamos la mirada de Jesús, sentimos hundirnos. Cuando quitamos la mirada de la persona amada, sentimos entonces que viene todo abajo. En la vida sacerdotal, cuando quitamos la mirada del Señor, en el matrimonio, cuando se quita la mirada de la esposa o del esposo, es cuando vienen los conflictos matrimoniales. Eso es ser infieles. Pues bien, hoy día, bueno, sucedieron algunos elementos después sobre la pureza y la impureza que le preguntan a Jesús los autoridades del pueblo, sobre los discípulos. Luego entonces tenemos este texto que se nos regala para este día. Es una mujer, dice cananea, y obviamente dice que Jesús andaba por la región de Tiro y Sidón, lugares paganos. Y él andaba buscando a los que eran del pueblo de Israel, pero después de la deportación, después que el pueblo fue exiliado, recuerda que en el Antiguo Testamento leemos que el pueblo fue sacado de su tierra, aquella tierra prometida que Dios le dio, este pueblo lo sacaron de su tierra. Cuando regresaron o se les dio la oportunidad de regresar, muchos entraron a la tierra y reconstruyeron sus tierras, su casa, el templo, pero muchos decidieron mejor quedarse ahí donde estaban, en el exilio. Dijeron, pues vamos a quedarnos aquí. Quizá había mejor tierra para cultivar, la situación, se acomodaron, en fin. Por eso entonces había muchos judíos en la diáspora o fuera del pueblo de Israel. Y entonces dice Jesús, a ellos he sido enviado. He sido enviado para traer a esas ovejas descarriadas de Israel, a los que se habían quedado fuera del pueblo, pues hay que ir a buscarlos, que es también nuestra tarea, buscar a aquellos hermanos que se han apartado del camino del Señor. Pues bien, entonces va Jesús a esta región de Tiro y Sidón y se encuentra con una mujer cananea, obviamente, porque era un lugar pagano y eso es lo que había ahí.
personas paganas que no eran del pueblo de Israel. Y entonces se acerca esta mujer que dice el texto tenía una hija endemoniada. Había un espíritu que le estaba perjudicando, un espíritu malo. Y entonces va gritando la mujer, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Le da el título mesiánico, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Dice, entonces mi hija es atormentada por un demonio. Fíjense entonces, esta mujer, siendo pagana, posiblemente ya había malgastado su dinero acudiendo a hechiceros, a brujos, a charlatanes, en fin, a todos los lugares que podía haber llevado a la niña para que le ayudaran a sacar ese demonio. Estaba viendo yo unas noticias de una mujer que aquí decían que estaba poseída por el mal. Y entonces le preguntaban a la familia qué habían hecho. ¿Y qué hizo la familia? Llevar a esta mujer a donde personas que hacen trabajo. Fíjense bien lo que vivimos hoy día. Y esto no solamente es en nuestro tiempo, eso lo vivieron desde el tiempo de Jesús y lo venimos arrastrando. Que la gente, porque el mal existe, no lo vamos a negar, hay gente que sucia y que busca siempre hacer mal, hacer daño. Y entonces van a estos lugares que realmente abren puertas a lo malo, a lo negativo. Van y buscan un remedio o buscan hacer un amarre, como le llaman, y tantas cosas que lamentablemente, insisto, el mal sucede, el mal existe. Y entonces hace un amarre a una persona y lo amarran con un mal. ¿Y dónde va esta persona que se siente amarrada? A buscar donde otro brujo, donde otra persona que hace un trabajito de estos para supuestamente liberarse de ese mal. Óigame, ¿cómo va el mal contra el mal? O sea, eso es lo que le digo, ¿no? O sea, la forma que procede el ser humano, y entonces se hunden, se van hundiendo más en la miseria. ¿A quién hay que buscar? A quien me pueda liberar, un sacerdote, para que podamos orar por esta persona. Quizás si no es católica, pues a un pastor, para que oren. Pero muchas veces se busca siempre al mal, y el mal buscando al mal, para confundir y para volverle a tontar la fe de la persona. Y entonces esta mujer busca a Jesús posiblemente pensando este es un hechicero, un charlatán, como los que ha ido o alguien que me puede ayudar, y por eso lo busca. Por eso Jesús va a transformar la fe de la mujer y por eso le hace esperar un poco. Cuando ya la mujer ha madurado en su fe es cuando se da el milagro. Ya hay mucho que decir para nuestra vida. Tenemos que sacar la interpretación de este texto para nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte a ti? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme a mí? ¿Por qué estamos buscando a Jesús? Es una pregunta clave. ¿Por qué buscamos a Jesús? Por un milagrito. Posiblemente esta mujer iba buscando a Jesús por un milagrito. Un milagrito de sanarle a la hija, pero Jesús quiere algo más grande en el corazón de esta mujer y en la familia de esta mujer. Por eso vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Hay muchos elementos que se nos quedaron, ¿no? Por estar hablando del texto de la semana pasada, pero que era necesario que habláramos de esa parte de Pedro también para refrescar lo que habíamos vivido la semana pasada, porque es un punto que nos va sucediendo. Pero para no detenernos tanto ahí, entonces vamos a lo que nos ocupa en el texto. ¿Por qué buscamos a Jesús? Ya les decía, la mujer posiblemente había malgastado su dinero en charlatanes, en brujos, en hechiceros, en fin, para que le sanaran a la hija. Y el último remedio que tenía prácticamente era de este hombre que había escuchado, hacía milagros. Y va donde él para buscar ese milagrito, que también puede sucedernos a nosotros. Buscar a Jesús por un milagrito. Necesito dinero, Señor, por favor, ayúdame. Como si Jesús fuera un cajero automático, ¿no? Que le meto la tarjeta y me da. Muchas veces así buscamos a Jesús, por un milagrito. Buscamos a Jesús porque me duele la cabeza, Señor, sáname de la cabeza. Pero bien, Señor, mira que me duelen los huesos, pues sáname de los huesos. Y así vamos en la vida, buscando milagritos. La pregunta es, cuando el Señor te sana, porque nos sana, ¿qué sucede después? Pensemos, hay gente que se aferra en pedirle al Señor la sanación de un ser querido o en nuestra vida de una enfermedad. Pero después de esa sanación, ¿qué? Muchas veces le decimos al Señor, sáname de esto, sí. Por ejemplo, no podemos ver bien. Señor, sáname de mi vista. El Señor no puede sanar, desde luego. Pero ¿para qué quieres tus ojos sanos? ¿Para seguir viendo lo que hacen los vecinos? ¿Para seguir viendo el mal? Señor, mira que me duelen los huesos, Señor, no puedo caminar, no puedo andar, me duelen mucho los huesos. Bien, le pedimos al Señor, el Señor nos sana, pero ¿para qué quieres tus huesos sanos? ¿Para seguir en las cosas del mundo o para entregarte al Señor? Fíjense bien, porque esto sucede mucho,
que vamos buscando a Jesús por un milagrito. Y el Señor quiere transformarnos la vida, como le transformó la vida a esta mujer. Que cuando Jesús le habla de darle la comida a los perritos, que no lo estaba haciendo como un insulto, sino viendo la realidad, o sea, el alimento era para el pueblo de Israel. Por lo tanto, no podemos malgastar el alimento. Y dice la mujer, desde un arranque de fe, pues también los perritos comen las migajas de la mesa de los amos. Y es ahí donde hay un cambio de vida, una transformación. Si antes te buscaba por un milagrito, ahora estoy comprendiendo la fe. Por eso Jesús le va a decir, mujer, qué fe tan grande tienes, porque transforma la vida de la mujer, transforma el corazón, que eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros, para que no le busquemos ya por un milagrito, para que no le busquemos a Él porque tengo algo en mi vida y que quiero que el Señor me solucione, ya, porque también así somos, ¿no? Que queremos que el Señor nos responda ya, y si no me responde ya, dejo de creer en Él. Y entonces cuando voy a este hechicero, cuando voy a estos charlatanes, cuando voy a esto que me den un remedio, que me den una solución. Fíjense bien, eso suele suceder todavía hoy día. Hay gente que cuando no ve la respuesta en la Iglesia Católica dice, pues bueno, allá dicen que si pacto, entonces Dios me va a dar. Y entonces allá se van para otra iglesia. Y entonces allá les hablan de esto, de estar pactando, y que si pactas Dios te va a dar y te va a sanar, y no se da la sanación. Entonces dice, pues iba a la Iglesia Católica, y como andaba buscando un milagrito, no me sucedió, entonces me voy a esta iglesia y tampoco me sucedió, pues me voy a estos charlatanes que tal vez me solucionan la vida. Y esto le prometen con aguas y tonteras que le hacen beber, que es la solución, y entonces cuando se sumergen más en la miseria. ¿Pero por qué? Porque andaban buscando un milagrito y se nos olvidó buscar al Señor de los milagros, que es muy diferente. Al Señor que transforma la vida, no por un simple milagro, porque como ya le digo, ¿de qué te sirve que le pidas al Señor que te sane de tus ojos si al final vas a terminar viendo, quizá pornografía, vas a terminar viendo lo que hacen los vecinos o lo demás? ¿De qué te sirve que el Señor te sane de los huesos si al final vas a terminar yendo hacia otros lugares que no son el proyecto de Dios? ¿De qué te sirve que el Señor te sane el corazón físicamente si vas a guardar rencores y sentimientos negativos siempre en Él? ¿De qué te sirve que el Señor te sane de tu cerebro o lo que tengas en tu enfermedad si al final vas a terminar pensando en otras cosas? No estoy diciendo que no hay que pedírselo al Señor, porque ¿a quién más? Como dice Pedro, ¿a quién iremos? Y solamente en Él podemos encontrar palabras de vida eterna. No estoy diciendo que no hay que pedirle al Señor que nos sane, pero lo primero que debemos pedirle al Señor es una fe auténtica, para buscarle a Él no por un milagrito, sino para buscarle a Él porque es el Señor de nuestra vida, es el Señor de nuestros corazones, es el Señor que transforma nuestra existencia. Porque cuando estamos con Él podemos experimentar esa sanación. Y aunque no viniera esa sanación a tu vida, y aunque no viniera esa sanación a mi vida, y aunque no sucediera lo que estamos pidiéndole al Señor en este momento, sabemos que algo tiene Dios para nosotros. Porque en medio de la adversidad podemos descubrir la voluntad de Dios. Quizá no vemos la respuesta. Hay gente que se aferra a ser sanados o personas que dicen que es que quiero que el Señor sana a mi familiar. Y de repente está en las últimas. Está ya en los últimos momentos de su existencia y dice el Señor, mira, le quiero dar algo mejor a tu familiar o te quiero dar algo mejor a ti. ¿Y qué es lo mejor? La vida eterna. Pero no, es que Señor, quiero que me sanes o quiero que sanes a este familiar. Mira, es que le quiero dar algo mejor. Le quiero dar la vida eterna. No te aferras a la vida. Muchas veces hasta en eso fallamos. Por eso necesitamos una fe auténtica, porque un corazón con fe es capaz de aceptar la voluntad de Dios en medio de la adversidad. Un corazón lleno de fe es capaz de decirle al Señor, te busco porque eres el Señor de mi vida, porque sin ti mi vida no tiene sentido. Y a pesar de que tenga esta enfermedad, a pesar de que tenga este problema, a pesar de que tengo tantas dificultades en mi vida, pero sé que contigo puedo salir adelante. Sin ti nos sentimos hundir como Pedro. Sentimos que vamos hundiéndonos y que nuestra vida se está acabando. Por eso necesitamos de la gracia de Dios. Por eso necesitamos abrazarnos a Él, no por milagritos, recordemos eso. No le busquemos a Él por milagritos. No le busquemos a Él para que nos solucione nuestros problemas ya inmediatamente, no.
Busquémosle a Él porque es el Señor de nuestra vida, que quiere transformar tu corazón y quiere transformar mi corazón. Y quiere darle sentido a toda nuestra existencia, porque con Él, a pesar de la adversidad, podemos salir adelante. A pesar del sufrimiento y del dolor, podemos salir adelante. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Recordemos lo que nos dice la Sagrada Escritura. Por lo tanto, abracémonos al amor de Dios, dejando que Él transforme nuestros corazones. Vamos al tercer punto de nuestra lectio divina. Este tercer punto de nuestra lectio divina es la oración. Ya leímos el texto, ya meditamos el texto y ahora nos toca orar. Es responderle al Señor porque ya nos habló. Ahora nosotros le vamos a responder a Él. ¿Cómo? Con la oración. Si no te sale, yo oraré por ti, pero hagamos el esfuerzo de acercarnos a la voluntad de Dios en la oración. Hoy, Señor Jesús, venimos ante tu presencia, ya te hemos escuchado con este texto hermoso. Quizá, Señor, hemos sido como esta mujer cananea, que te hemos buscado por un milagrito. Ya cuando hemos agotado todas nuestras fuerzas en querer solucionar nuestros problemas solos, nos hemos dado cuenta que no podemos y te hemos buscado a ti para que nos solucionen los problemas momentáneos, para que nos solucionen los problemas que tenemos ya. Tengo escasez de dinero, Señor, dame dinero. Tengo problemas de salud, Señor, dame salud. Señor, dame esto. Y así vamos, Señor, en la vida, buscándote solamente por cuestiones momentáneas. Y hoy nos enseñas que debemos tener una fe auténtica, que no es por un milagrito, sino comprender que tú eres el Señor de los milagros, el Señor de la vida, el Señor que lo transforma todo, el Señor que eres capaz de hacerlo todo por nuestro bien. Tú nos lo das todo porque nos has dado la vida entera en rescate nuestro. Señor, ayúdanos a comprender tu voluntad. Ayúdanos a comprender que no es por nuestros caprichos que se dan las cosas, sino que es tu voluntad la que debe reinar en nuestros corazones. Corrígenos en el amor, sobre todo cuando andemos buscándote por cuestiones pasajeras. Corrígenos en el amor como has también corregido a esta mujer para encontrar una fe auténtica. Corrígenos, Señor Jesús, en el amor. Haznos comprender tu voluntad hasta en medio de la adversidad, para que no te busquemos, Señor Jesús, por cuestiones pasajeras, sino que te tengamos siempre en nuestros corazones. Ayúdanos a comprender tu voluntad. Ayúdanos a abrirnos a tu gracia y sobre todo a ir creciendo en la fe. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectio divina. Bien, queridos hermanos, ya hemos hecho nuestra lectio divina, ahora nos queda ese reto, ese impulso que nos debe dar la palabra de Dios, hacia dónde nos lleva el texto. Fíjense bien, es un texto hermosísimo, que breve, que son un poco los personajes, los discípulos que le dicen a Jesús, atiéndela, Jesús y la mujer que se quedan dialogando y se da esta auténtica fe en la mujer, ese cambio, esta transformación de vida. Ya no te busco por un milagrito, sino porque realmente eres el Señor que la alimenta, y la mujer le va a robar ese milagro prácticamente a Jesús, y es la apertura también para los pueblos paganos, porque Jesús era claro en esa tarea de ir por los descarriados, y es entonces cuando Jesús también comenzará su vida a través de la gente que está sufriendo también dificultades que no solamente eran del pueblo de Israel. Queridos hermanos, acerquémonos a la gracia de Dios, busquémosle al Señor Jesús no por milagritos, recordemos eso. La tentación del mundo será buscarle a Él, porque aquí más, solo en Dios podemos encontrar respuesta. Pero aunque no veamos la respuesta del Señor hoy, aunque no veas que Dios te responde hoy, es necesario comprender que Dios está contigo y Dios está conmigo. En medio de la adversidad podemos descubrir la voluntad de Dios. Por lo tanto, lejos de querer abandonar nuestra fe porque Dios no me respondió, e irte a otro lugar para ver si Dios me responde ahí, y si no me responde ahí, pues voy a ir a un hechicero, a un brujo. Y si estás pasando un momento difícil de esta naturaleza, si sientes que hay un mal al ser cerca tuyo, acude a un sacerdote. No acudas a otro charlatán que te va a hundir más en la miseria. El mal existe, no lo podemos negar, y el mal es sucio. Buscará la forma de ensuciar tu vida, y muchas veces y muchas personas se prestan a eso, lamentablemente. Pero que no suceda en ti eso,
que al contrario, si sientes que hay un mal en tu corazón, que hay un mal cerca de ti, acude a un sacerdote. No acudas a charlatanes, a estas personas que dicen que te van a ayudar. No, el mal va a atacar el mismo mal. Esa es la confusión del mundo. Lo que va a buscar más bien es hundirte en la miseria y no vas a ver la luz y no vas a ver la claridad. Y eso afecta a 4 generaciones. Así que ponga atención en esto. Por favor, busquemos de Dios, acerquémonos a Dios, no por milagritos, acerquémonos al Señor de los milagros que quiere transformar nuestra vida. Que ese sea el reto que nos quede con esta lectura que hemos meditado el día de hoy. Queridos hermanos, la invitación siempre a estar unidos. Quiero orar también por mi parroquia, que estamos de fiesta. Ayer celebramos a Nuestra Señora de la Asunción en la comunidad de la colonia Calpules, y el próximo sábado vamos a celebrar la fiesta patronal Santa María Reina, que vamos a vivirlo con gozo, con alegría en medio de lo que vivimos, de lo que nos toca, pero sobre todo sabiendo que Dios va protegiendo nuestras vidas. Igual tomemos las protecciones debidas, por favor, para que podamos detener esta pandemia y de esta forma acercarnos gozosos, como dice el Salmo, a la casa del Señor. Bendiciones para todos.